Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es profecía final y muerte de Eliseo. Vamos a estar analizando lo que es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versos del 14 al 25. Hay ciertos detalles, ciertas situaciones que podemos encontrar en este texto, lo cual nos deja una enseñanza bastante profunda, bastante importante. Em, He hecho varios videos relacionados con lo que es la vida de Eliseo, la vida de Elías. Voy a tratar de otra manera hacer algunas listas para que los interesados puedan ir a estos videos, ver estos videos. Así que pidiendo al Señor en el lugar de que nos ayude a discernir y a entender lo que es el mensaje que está plasmado en estos textos. Así que comienza el texto de la siguiente manera y dice: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Primero que resalta es de que dice la palabra de que Eliseo estaba enfermo, pero no solo estaba enfermo, dice que estaba enfermo de la enfermedad que murió. Literalmente estamos hablando de que Eliseo estaba en sus últimos días, en los días que estaba a punto de morir. Así que lo que resulta es de que Joás, rey de Israel, desciende. Y no solo dice que desciende hacia él, dice que estaba llorando delante de él. Pero dice que le usó las siguientes palabras. Dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. ¿Cuál fue la petición? ¿Qué es lo que el rey Joás llegó a pedirle a Eliseo? El versículo siguiente dice que, mostramos lo siguiente, dice: le dijo Eliseo: toma tu arco y unas saetas. Tomó entonces él un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Como les dije al principio, Joás llega llorando delante de Eliseo, pero no le dice cuál es el caso, no le dice nada. Claro, entendemos de que Eliseo tenía conocimiento de la situación que estaba pasando el rey. Pero dice la palabra de que lo primero que le dice Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y dice que tomó el arco y las saetas, dice que le dijo que pusiera su mano sobre el arco. Y luego vemos de que Eliseo puso sus manos, perdón, sobre las manos del rey. Y esto es algo interesante, esto es lo que llama la atención. ¿Por qué? En primer lugar, entendemos de que Eliseo está a punto de morir, él está enfermo. Llega el rey pidiendo auxilio, llega el rey pidiendo algo de parte del profeta. Lo primero que resulta es de que le da una orden al rey, le dice de que ponga su mano sobre el arco y que tome unas saetas. Pero no solo eso, dice que Eliseo puso sus dos manos sobre la mano del profeta. ¿Qué está diciendo esto? Está literalmente cubriendo, haciendo una cobertura a la mano. Cuando hablamos de la mano, habla de lo que es el poder, habla de lo que es la autoridad que el rey tenía. Entonces vemos de que hay una autoridad mayor sobre la autoridad que el rey mismo tiene. Y esto es algo interesante. ¿Por qué es interesante? Porque Dios mismo, Dios nos unge, Dios nos capacita, Dios nos instruye, nos prepara para su trabajo. Pero Él pone sus manos sobre nosotros. Literalmente está diciendo: la autoridad que vas a ejercer no es tu autoridad, sino es mi autoridad puesta en ti. Yo pongo mis manos sobre tus manos, y el trabajo, el poder que se va a manifestar en tu mano no es tu mano en sí, sino que son mis manos haciendo el trabajo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros como cristianos. Nosotros podemos tener conocimiento, entendimiento de la palabra, podemos entender la palabra a cabalidad, pero a la larga, al final del caso, es el poder de Dios que se va a manifestar a través de nosotros. No es nuestra mano, no es nuestro arco, no es nuestra herramienta, no es nuestro instrumento que va a hacer el trabajo, es las manos de quien están puestas sobre nuestra mano. Así que vemos de que Eliseo pone las manos sobre la mano del rey. Entonces, ¿qué pasa? Dice: y dijo: abre la ventana
que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo: Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Hubo una declaración. Dice: toma tu arco, toma saetas. Pongo mis manos sobre tu mano. Ahora lanza una saeta hacia el oriente. Y la declaración que hace el profeta le dice: saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Una declaración. Esto va a pasar. Consumirás a los que te están sometiendo. Recordemos que los sirios sometían a Israel. Dios utilizó los sirios para someter a Israel. Luego vemos de que sucede lo siguiente, y es lo que llama la atención. Y volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel había tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces, dice el versículo 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y esto es lo que llama la atención. Y lo que me llama la atención, me cautiva la atención, más que lo que pasó, es la actitud de Eliseo. Dice palabra que regañó al rey. Después de que le dice: toma la saeta y golpea la tierra. Y después del rey haber golpeado 3 veces la tierra, Eliseo se enoja. Y le dice: si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiera derrotado a Siria hasta consumirlos y no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué llama la atención esto? Porque, y tal vez algo que no hemos tomado en cuenta, lo siguiente: el profeta Eliseo era un profeta, era un hombre de un carácter muy áspero, muy fuerte. Era muy áspero muchas veces en sus palabras. Era muy áspero en lo que él hacía. Y eso podemos verlo en diferentes pasajes de la Biblia. Recordemos que después de que Eliseo viene de haber cruzado el Jordán, dice palabra que va de camino y unos jóvenes comienzan a burlarse de él. Y él los maldijo. Y al instante vinieron unos osos y devoraron a los jóvenes. Entonces vemos que era un hombre de un carácter explosivo, literalmente. Era un hombre que tiene un carácter bastante fuerte. Y eso podemos verlo en otros sucesos. Vemos de que era un profeta áspero, profeta de carácter áspero. Y eso podemos verlo en este relato donde le dice: ¿por qué golpeaste la tierra nada más 3 veces? Por eso que tú hiciste nada más 3 veces derrotarás a Siria. Y dice el versículo siguiente: y murió Eliseo y lo sepultaron entrado en el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Ok. Decimos de que Eliseo estaba a punto de morir. Cuando sucedió lo que pasó con el rey, después de haber declarado una victoria hasta consumirlo, vemos de que declara otras palabras. Dice: ahora no consumirás completamente a los sirios, sino que nada más 3 veces los derrotarás. Pero algo que resulta bastante interesante y algo extraordinario es lo que sucede en los últimos versículos. Dice la palabra de que después de que murió Eliseo fue sepultado. Pero dice que a un lapso de 1 año, dice entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y dice el versículo 21: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ok. Eliseo está muerto. Pasó un lapso de tiempo. Tanto así de que lo que estaba en la tumba de Eliseo eran nada más sus huesos. Para que haya una descomposición total entre lo que es la carne, al llegar a los huesos, pasa un lapso bastante largo de tiempo para que suceda esto. Para que la carne se descomponga y nada más quede en los huesos. Pero lo que llama la atención es de que
dice la palabra que habían bandas de moabitas, pero dice de que aconteció que sepultando, dice, unos a un hombre, hablando sobre, en el caso de los moabitas, dice, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Literalmente vinieron los moabitas, estaban armados, y los hombres que estaban enterrando a otro hombre, al ver a los moabitas llegar, dice que arrojaron el cadáver al sepulcro, en el sepulcro de Eliseo. Pero lo que llama la atención es lo que dice, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. Y esto es lo que es algo extraordinario. Imagínense, pónganse en pensar, qué nivel de unción había tenido, o habría tenido, mejor dicho, Eliseo, al punto de que sus huesos hayan revivido a un muerto. ¿Qué nivel de unción tan grande tenía Eliseo? Es algo extraordinario. Es algo sumamente extraordinario que los huesos muertos de un hombre pudieran revivir a otro hombre. Y esto nos habla del nivel de unción que había sobre Eliseo. No es para menos de que la palabra habla de que la doble porción, la doble unción de Elías vino sobre Eliseo. Y llama la atención esto, pero dice el versículo siguiente: Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Ok. Dios tuvo misericordia de Israel, pero no por ellos mismos. Dios tuvo misericordia de Israel por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios declara una palabra hacia tu vida y tú te desvías del camino, tú te apartas del camino, tú comienzas a hacer cosas incorrectas, cosas que están en contra de la palabra, cosas que van en contra de la Biblia. Entonces tú miras de que tu vida literalmente no ha cambiado nada, de que sigues siendo bendecido, de que sigues siendo favorecido, de que sigues teniendo el favor de Dios en tu vida. Entonces tú dirás, a Dios no le interesa lo que yo hago. A Dios no le importa lo que yo hago. No es eso. Lo que pasa es que Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios lo que ha dicho que Él va a hacer, Él lo hace. Independientemente de nuestra condición, nuestra postura, lo que Él declaró sobre nuestra vida se realiza. Porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Literalmente está diciendo lo que Él declara, lo que Él promete, lo cumple. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a lo que Él mismo ha declarado. Así que dice la palabra de que tuvo misericordia de ellos y se compadeció y miró a causa del pacto. Lo que hacía de que Dios mirara con misericordia a los israelitas no era el hecho de ser israelita. Esto dice la palabra que miró a causa del pacto con Abraham. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Dios nos mira a nosotros con ojos de misericordia. Dios nos mira a nosotros como santos, como hombres y mujeres en santidad. Pero no es por nuestras acciones, no es por nuestra propia accionar. Es por la gracia, es por la sangre de Cristo derramada por nosotros. Dios mira nuestra vida y no mira pecado en nosotros, porque la sangre de Cristo es que nos cubre. La sangre de Cristo es que nos hace ver santos ante Dios. Pero debemos de tener cuidado, porque debemos de aprender a darle el valor a la sangre de Cristo que merece. No podemos pretender siempre estar en bendición cuando estamos haciendo cosas indebidas. Porque es verdad, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios tiene un límite también. Dios se enoja. Es un Dios que es fuego consumidor. Dios es un Dios que no le gusta las cosas, las injusticias.
Así que vemos de que por el pacto, a causa del pacto, es de que Dios tuvo misericordia de los israelitas y dice que no los echó de su presencia hasta hoy. Tuvo un límite. Dice el versículo siguiente, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Adán, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Adán, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Aquí vemos de que la palabra del profeta se cumplió. Inclusive después de que el profeta Eliseo había muerto, la palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque dice que después que vino Joás, dice que derrotó los sirios y restituyó las ciudades a Israel. Pocas palabras debemos de entender de que la palabra de Dios se cumple. Y no nos confiemos. No estemos confiados creyendo de que a Dios no le interesa que hagamos cosas incorrectas. Porque seguimos teniendo el favor, seguimos teniendo la misericordia de Él sobre nuestra vida. No nos confundamos. Pero algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente, de que cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos cerca de la presencia de Dios, Dios nos unge, al punto de ungirnos inclusive hasta nuestros propios huesos. Y esta unción no es algo de que se logra solo de la noche a la mañana, es algo que se va logrando cuando tú te sometes a Dios, cuando tú eres consciente de tus acciones. Y debemos recordar lo que pasó. Eliseo fue un hombre escogido por parte de Dios, pero él no se conformó con ser escogido, él anheló la presencia de Dios, él anheló la unción de Dios, al punto de que sus huesos mismos estaban ungidos, al punto de hacer resucitar a un muerto. Así que analicemos nuestra vida, cómo estamos caminando. Y si Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, no la deseches. Guárdala, atesora la palabra, esa promesa que Dios te ha dado. Pero camina íntegramente, caminemos en integridad. Si queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, caminemos en integridad. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero que ha sido bendición para tu vida. Te invito a compartir este material. Si así lo ha sido, te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún todavía. Les espero el próximo fin de semana con un nuevo tema. Y que la gracia esté con ustedes y hasta la próxima.